8:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al constitucionalista, el doctor Emilio Suárez. Lo hemos invitado para hablar algunas actuaciones de jueces que han abusado de las garantías constitucionales, las garantías jurisdiccionales, como el recurso de amparo, la acción de protección, que estamos viendo estos hechos que de manera impresentable dañan la imagen de la administración de justicia por esta actuación de estos jueces en medio de un juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional con los intereses políticos y politiqueros, y por otro, por estas acciones de jueces. Y voy a citar en casuística el de la semana anterior, cuando un juez de Yaguachi ordenó que la Asamblea de inmediato posesione al superintendente de bancos elegido en un proceso irregular en el Consejo de Participación Ciudadana, y se fue en contra de una sentencia, con un recurso, con una medida cautelar se va en contra de una sentencia de una jueza que declaró la nulidad del proceso de selección de esa autoridad. Tan grave es esto que a las pocas horas este mismo juez de Yaguachi se retracta y deja sin efecto su dictamen. ¿Que esto es un juego? Esto genera seguridad jurídica en el Ecuador. Y el otro hecho impresentable: el viernes último, un juez que ha sido procesado ya en un juicio en la Administración de Justicia, el juez Bani Rubén Molina Berresueta, en una de sus últimas acciones, emite una resolución concediendo un habeas corpus a favor del ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado, y en el mismo acto, sin que le hayan pedido, hace extensivo este habeas corpus para los ciudadanos Jorge Glass Espinel y Daniel Salcedo Bonilla. Esto apareció repentinamente en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano en busca de la boleta de excarcelación y salir. El gobierno ha dicho que no va a conceder en estas condiciones. Pero antes de darle la palabra a Emilio Suárez, quiero ilustrar lo que esta mañana, precisamente por la inquietud de la revista de opinión Democracia, le planteamos al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. Y es inaceptable, es de todas formas de que se le vea una actuación absolutamente incomprensible, impresentable, que ya habiendo lo que usted acaba de señalar, asuma una competencia, tome una decisión, luego la revoque. Este es el problema que yo estoy viendo, que es una forma con estas actuaciones de desprestigiar a la función judicial y particularmente al Consejo de la Judicatura, a los vocales que estamos justamente en proceso de llamado a juicio político, es decir, desarrollándose. Nosotros actuaremos conforme a las nuestras competencias en el ámbito disciplinario y lo que corresponda en los otros ámbitos. No descansaremos. Este tipo de actuaciones que incurren en infracciones tienen que ser procesadas y sancionadas. Estos golpes que las decisiones judiciales y jurisdiccionales de ciertos jueces dan, sin duda afectan a la institución, pero yo pienso que de alguna manera es parte de lo que se ha venido desde febrero hasta acá tratando de deslegitimar la acción del Consejo de la Judicatura para debilitarlo, entre comillas, ante la opinión pública y que prospere este juicio político que tiene otros intereses. No es el incumplimiento de supuestas atribuciones y competencias del Consejo. En el fondo se quieren tomar la administración de justicia. Eso es lo real, eso es lo objetivo, eso es lo verdadero, y alertamos al país en ese sentido. Doctor Emilio Suárez, ¿quién para estos abusos de estos jueces? Por favor, buen día. Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y compartir con su audiencia este interesante y polémico tema que la verdad es que decepciona, avergüenza y denigra a la función judicial, la forma en la cual los jueces se encuentran resolviendo las acciones, especialmente en materia constitucional. Creo que es importante recordar a la ciudadanía
que las garantías constitucionales existen y están previstas en la Constitución con un objeto, que es proteger nuestros derechos constitucionales. Así que no permitamos, ya se escuchan voces que quieren derogar las garantías jurisdiccionales, quieren reformar y limitar las garantías constitucionales. Lo que hay que limitar es el uso y abuso de estas garantías, el manoseo que hemos visto y hemos sido víctimas como ciudadanía de parte de políticos y de parte de intereses protervos muchas veces que intentan manosear la función judicial para obtener lo que ellos quieren. En este caso, Miguel, usted ha hecho un recuento interesante de las últimas decisiones polémicas. Tenemos 2 decisiones polémicas en cuanto a la superintendencia de bancos. Tenemos también el polémico, gravísimo habeas corpus concedido a Jorge Glass y a Daniel Salcedo como terceros con interés en un habeas corpus inicialmente que analizaba el caso de un tal señor Araujo. Y también tenemos una tercera garantía jurisdiccional que se ha hecho pública el día de ayer, que es una nueva acción de protección propuesta por Guadalupe Llori para intentar retomar el poder y la presidencia de la Asamblea Nacional. Es decir, los políticos, nuestros políticos, se han acostumbrado a acudir a las garantías constitucionales, que, insisto, son una herramienta de protección de nuestros derechos, de los ciudadanos, para sus fines, para sus intereses y sobre todo para intentar obtener resultados que a través de una justicia ordinaria ellos jamás lo obtendrían. Lo curioso, Miguel, es que el problema no gira en torno a qué se pueda solicitar a los jueces, porque lamentablemente eso es incontrolable. Que podamos los ciudadanos, los abogados, solicitar a un juez es algo que lamentablemente no se puede controlar. El problema gira en torno a qué es lo que los jueces conceden en sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de la superintendencia de bancos, yo creo que es una decisión bastante cuestionable la sentencia del Cantón San Borondón que anula el proceso de designación del superintendente de bancos y obviamente la acción de protección conjunta con medida cautelar que días después se concede en el Cantón Yaguachi ya es realmente una locura lo que concedió este juez. Llama la atención la forma tan burda en la cual resuelve y claro, pocos días después dice que recién ha leído las noticias, que recién se ha enterado que hay una sentencia anterior, pese a que fue de público conocimiento, pese a que se transmitió en todos los medios de comunicación que se había concedido la acción de protección en San Borondón. El juez recién se entera días después. Es decir, ahora hay que exigirles a los jueces que vean las noticias. Realmente el mal manejo que se hace de las garantías jurisdiccionales deslegitima gravemente al sistema y a la función judicial completamente. Ahora, en cuanto al habeas corpus otorgado a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo, realmente tiene sendas irregularidades. Primero, yo ayer estuve revisando en el sistema de la función judicial y la forma en la cual se cargó la sentencia al sistema de la función judicial es prácticamente ilegible. Ahí tenemos ya un primer problema incluso de transparencia de esta sentencia. Segundo, al parecer, y según escuché esta mañana al ministro de Gobierno en un canal de televisión, las instituciones públicas, la SNAI y la Procuraduría General del Estado, han quedado en indefensión, pues no han sido tomadas en cuenta en este proceso. Ya pasó en el proceso de habeas corpus de Manglar Alto, también irregularmente concedido a favor de Jorge Glass, que no se notificó y no se defendió la Procuraduría General del Estado. Y esto fue causal suficiente para que en Corte Provincial se declare la nulidad del proceso. Aquí es más grave, porque no se tomó en cuenta a ninguna institución pública, ni a la Procuraduría, ni al SNAI, ni al Ministerio de Salud Pública. Es decir, los jueces, de forma, espero que sea por ignorancia, aunque no lo creo, que resuelven de esta forma habeas corpus, extendiendo de manera absolutamente desorientada, absolutamente desordenada, desnaturalizando la garantía jurisdiccional, extendiendo los efectos a personas que ni siquiera son parte procesal. Eso, estimado Miguel, es algo realmente grave. Yo no sé si es por ignorancia, no sé si es dolo, quizás detrás de todas estas actuaciones, pero definitivamente esto deslegitima una función judicial que ya viene muy golpeada. El doctor Suárez, consecuentemente, hablemos en casuística, el caso del superintendente de bancos con la sentencia de la jueza de San Borondón
si bien se apela a eso, queda por el momento en esas condiciones y ya no corre lo que el propio juez de Yaguachi revocó de su decisión inicial. Exactamente, y lo que el juez hizo es concedió una medida cautelar conjunta, me refiero al juez de Yaguachi, indicando curiosamente, es decir, es un desconocimiento absoluto de las garantías jurisdiccionales por parte de los jueces que llama la atención, pero a través de una medida cautelar él ordena que se posesione al superintendente de bancos que fue elegido, de parte de también la curiosa terna enviada por el presidente de la República. También creo que hay que denotar la responsabilidad que tiene el presidente de la República en torno a este problema jurídico en el que nos encontramos relacionado a la superintendencia de bancos. Entonces, lo que hace el juez de Yaguachi es, a través de una medida cautelar, ordena que se posesione al superintendente de bancos designado por parte del Consejo de Participación. Eso no se puede hacer a través de una medida cautelar constitucional. Sin embargo, el juez se da cuenta, inadmite, cosa que no procedía, pero en todo caso, inadmite la medida cautelar e inadmite la acción de protección propuesta por un ciudadano en el cantón Yaguachi, con lo cual quedaría en vigencia la curiosa también sentencia de la jueza de San Borondón, que declara la nulidad del proceso y ordena que se remita una terna al Consejo. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos enfrentando ahora es un nuevo proceso de designación de un superintendente de bancos hasta que, estimado Miguel, se resuelva la apelación en el caso de San Borondón. Recuerden que se presentó una apelación de esa sentencia, así que la Corte Provincial tiene la opción de aceptar la apelación y dejar sin efecto la sentencia, con lo cual el superintendente designado debería ser posesionado, o ratificar la sentencia de instancia, declarar efectivamente la nulidad del proceso y que se continúe con la designación del superintendente de bancos. Y en el otro caso que citó el doctor Emilio Suárez, este juez de Manabí, Bani Rubén Molina Barresueta, que beneficia al ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado con el habeas corpus y cobija con esto a Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Está objetado el debido proceso porque no fue notificado el procurador del Estado ni los directivos del sistema penitenciario. No debiera procederse con la boleta de excarcelación, como ya se ha señalado. Estimado Miguel, ahí la verdad es que el tema es un poco más complejo, porque pese a todas las irregularidades que giran en torno a esa sentencia, es una sentencia de un juez. Y creo que ese es otro problema que estamos causando a la institucionalidad, a la poca institucionalidad que le queda a este país, que muchas veces las autoridades desconocen las decisiones jurisdiccionales. Ya nos pasó en la Asamblea Nacional cuando se desconocieron unas medidas cautelares erróneamente concedidas a favor de Guadalupe Llori, y la Asamblea Nacional dijo que eran inejecutables, así que procedieron a la destitución de Guadalupe Llori. Ahora el presidente de la República lo que dice es: voy a prácticamente desconocer una sentencia de un juez, una sentencia que tiene todas las irregularidades habidas y por haber. Insisto, ilegible, no se notifica a las instituciones públicas, comparecen como terceros con interés y se le concede. Además, curiosamente, se han enterado que existe un habeas corpus que les puede convenir, presentado en Portoviejo. Y curiosamente, estas dos personas presentan unas tercerías con interés dentro de un habeas corpus en Portoviejo entre gallos y medianoche. Es decir, este proceso está plagado de irregularidades. Pero, estimado Miguel, los problemas jurídicos tienen soluciones jurídicas. ¿Cuál es la solución jurídica? Presenten una apelación el día de hoy, presionen a que ese proceso llegue a la Corte Provincial y que se resuelva inmediatamente la apelación. Eso es lo que procede. No puede un presidente de la República, por más presidente que sea, salir en medios de comunicación a decir: desconozco una sentencia. Eso genera un precedente nefasto en el Ecuador, tal y como ya pasó con la Asamblea Nacional. Es decir, las dos máximas autoridades, las dos máximas funciones del Estado desconocen sentencias constitucionales y eso genera, insisto, un pésimo precedente. No digo que con eso se deba detener o apresurar
las boletas de excarcelación que se han dictado, habrá que ver las formalidades. Hoy en la mañana escuché al ministro del Interior indicar que existen errores en los números de cédula, en los nombres, etcétera. Se deben cumplir con las formalidades y si no se han cumplido, pues ahí se puede incluso llegar a dilatar este proceso de excarcelación. Mientras tanto, debe darse la solución jurídica que es presentar la apelación, pelear porque la apelación se tramite lo más rápido posible y se resuelva el tema jurídicamente. Insisto, es muy grave que se pretendan desconocer, por más malas que sean, por más perjudiciales que sean, son sentencias de jueces en materia constitucional. Ahora, que hay que cambiar esta estructura definitivamente, porque no podemos seguir viviendo de sentencias constitucionales de esta manera que trastocan, que desnaturalizan todo el sistema, que benefician a intereses oscuros, que benefician a intereses políticos muchas veces y que lo único que hacen es desprestigiar a las garantías que son las herramientas que tenemos los ciudadanos para precautelar nuestros derechos. Esto que genera inseguridad jurídica, doctor Emilio Suárez. Volvemos a la inquietud inicial. ¿Quién para estos abusos de estos jueces, abusos de las garantías constitucionales, jurisdiccionales, recurso de amparo, habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares? Si bien eso está consagrado en la Constitución, estos abusos que en gran parte los políticos le meten mano y utilizan a estos jueces que se prestan para ello, lo que están dañando el ambiente del derecho y también de la seguridad jurídica en el Ecuador. ¿Quién puede confiar con estos fallos, doctor Suárez? Sí, Miguel, efectivamente es nefasto lo que está pasando en el sistema de garantías. En la cátedra que doy en algunas universidades realmente me va a tocar empezar a explicar dos sistemas diferentes, el sistema al cual nos acogemos los ciudadanos comunes y el sistema aparentemente paralelo al cual pueden acogerse personas influyentes o incluso políticos que les conceden cualquier tipo de garantía, cualquier mamotreto que presentan ante un juez, automáticamente es concedido. Definitivamente son situaciones completamente diferentes. Nosotros que vivimos de libre ejercicio nos damos cuenta que si un ciudadano presenta una acción de protección, es muy complejo llegar a obtener un resultado tal y como se obtiene aparentemente de forma sencilla por parte de estas personas. Yo creo que hay varios temas que atacar en este caso. Primero, tenemos una ley del año 2009. Aquí vivimos discutiendo leyes, vivimos en polémicas entre la Asamblea y el presidente de la República y no nos sentamos a discutir una profunda reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Segundo, necesitamos urgentemente contar con jueces especializados en materia constitucional. Con eso evitaríamos estos usos y abusos de las garantías jurisdiccionales, lo cual va de la mano con una capacitación exhaustiva a estos jueces. Y también yo creo que hace falta modular los precedentes de la Corte Constitucional. Yo soy un defensor de los precedentes, de la capacidad que tiene la Corte de dictar precedentes. Creo que hay precedentes absolutamente claros. Por ejemplo, la sentencia 209-15 JH establece que cuando hay una persona que tiene un problema de salud, tal y como se alega en este caso de Jorge Glass y Daniel Salcedo, hay medidas que se deben tomar por parte del juez y finalmente no es el juez del habeas corpus el que ordena la libertad, sino es el juez de garantías penitenciarias el que ordena la libertad. Sin embargo, en estos casos se ha hecho, lo que se les ha dado la gana a los jueces y por eso el sistema está tan deslegitimado. Creo que el tema debe atacarse desde distintas aristas y por supuesto el Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad enorme de sancionar estas malas prácticas por parte de estos jueces. Claro, por la actual estructura que tenemos, bien ha señalado el doctor Emilio Suárez, en lugar de haber estos jueces de garantías constitucionales, jueces de garantías jurisdiccionales, el que dicta esta libertad de Jorge Glass y Daniel Salcedo en Manabí, el juez Bani Rubén Molina Barrezueta, es de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias. Es decir, esa es la realidad, la estructura que funciona en el Ecuador, doctor Suárez. Efectivamente, Miguel, tal y como lo acabo de indicar, es impresentable que tengamos jueces de distintas materias especializados y no tengamos una especialización en la materia constitucional. Requerimos, al menos para empezar, salas especializadas en las cortes provinciales en las cuales se discutan estos temas que requieren una especialidad.
que requieren un conocimiento técnico en materia de garantías jurisdiccionales. Si bien todos los jueces deben conocer la materia constitucional, es muy diferente el proceso constitucional que requiere ya un nivel de práctica y un nivel de profundidad diferente al que tienen los otros jueces. Es por eso que vivimos de estas sentencias, curiosamente, muchas de ellas presentadas en cantones alejados, en cantones donde no hay mucha notoriedad, y obviamente en esos lugares se obtienen este tipo de sentencias. Tenemos Manglar Alto, tenemos Yaguachi, tenemos San Borondón, es decir, en cantones en los cuales no se concentra una discusión política ni jurídica con el nivel de exposición que existen quizás en otros cantones, se presentan estas garantías y se obtienen estos resultados. Definitivamente necesitamos justicia especializada en materia constitucional. ¿Hasta cuándo el país va a seguir viendo estos fallos cuestionados de este tipo de jueces, doctor Suárez? Hasta que no se haga un cambio estructural, tanto a nivel legislativo, como lo acabo de indicar, es impresentable que tengamos una ley orgánica de garantías del año 2009, que ya es prácticamente impracticable el ejercicio del derecho a través de esa ley, porque la Corte ya ha modificado varios criterios a través de su jurisprudencia. Hasta que no tengamos jueces especializados, hasta que no se sancionen las malas conductas de estos jueces. Y hay un tema importante. Yo sí considero que debe ser sancionado el prevaricato en el que pueden incurrir los jueces en materia constitucional. Sin embargo, la Corte, a través de un par de sentencias, ha dicho que los jueces en materia constitucional no cometen prevaricato. Yo considero que los jueces sí cometen prevaricato, tal y como pasa en estos curiosos casos, especialmente en los habeas corpus que se han concedido de forma indebida. Cuando un juez tiene temor a las consecuencias de que su decisión puede ocasionar debido a que está deformando, desnaturalizando una garantía jurisdiccional, yo creo que se van a limitar de ejercer sus funciones de esta forma tan grave en contra de la sociedad. Asimismo, necesitamos jueces especializados y también que la Corte, yo creo que ya es hora de que la Corte reaccione ante estas decisiones tan graves que generan esta conmoción social en la ciudadanía, y que la Corte reaccione y regule y establezca o profundice en los precedentes que ya ha dictado de manera previa. Consecuentemente, vamos a seguir viviendo esta inseguridad jurídica para la mayoría de ecuatorianos, porque son los políticos los que le meten mano. Precisamente en este momento hay un juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Ellos tendrán que defenderse por sus acciones u omisiones, pero el país va a seguir viendo que aquí le quieren seguir metiendo mano a la justicia, tomando el control de la justicia, seguramente, presumiblemente protegiendo a estos jueces corruptos, en lugar de dejar que funcione con independencia, dar las herramientas jurídicas como las reformas legales que usted acaba de señalar, doctor Suárez. Sí, yo creo que es indudable que a lo largo de la historia del Ecuador, la función judicial siempre ha sido un bien muy preciado para ciertos grupos políticos. El manejar, el controlar la justicia les permite muchas veces impunidad, les permite muchas veces incluso controlar a las otras funciones del Estado. Por tanto, es muy riesgoso lo que está pasando actualmente en ciernes de un juicio político grave en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué intereses habrá detrás de la designación de los nuevos vocales si es que este juicio político prospera? Creo que hay que ver más allá del simple papel y de los simples hechos que nosotros podemos ver. Creo que hay que especular qué intereses pueden haber detrás de tomarse la función judicial y proteger muchas veces de estos jueces que dictan este tipo de fallos cuestionables. Bien, al doctor Emilio Suárez, constitucionalista y académico, muchas gracias por responder a estas inquietudes del país que trasladamos frente a esta inseguridad jurídica que están generando estos jueces con sus dictámenes y abusos de algo que debiera ser sagrado, las garantías constitucionales, las garantías jurisdiccionales. Emilio Suárez, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, ha sido un gusto. Muchas gracias, muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.
¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio? Sí.